Bien, buenos días. Os damos de nuevo la bienvenida desde Cámaras Andalucía y como solemos hacer, lógicamente, os agradecemos vuestra asistencia y vuestra fidelidad a estos talleres dedicados al comercio minorista. Hoy vamos a dar paso al 18º webinario de los 20 que se están impartiendo, ya estamos en la recta final. Webinarios que se están impartiendo en el marco del comercio minorista 2021 y en el que en esta ocasión veremos cómo funciona y lo importante que es contar una historia para llegar a nuestros clientes. Como ya conocéis los antiguos participantes, este es el 9º año que las cámaras de comercio ejecutamos este programa financiado por el Fondo Regional de Desarrollo de la Unión Europea y la Dirección General de Política Comercial y Competitividad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde se están llevando a cabo diagnósticos de innovación comercial, actuaciones de dinamización del comercio en los centros comerciales abiertos de Andalucía y talleres para la mejora en la competitividad del comercio minorista. De estas actuaciones se van a beneficiar alrededor de 6.000 comercios andaluces. También recordar que para todo ello contamos con la colaboración de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía en el desarrollo de estas actuaciones. El taller que hoy nos ocupa lleva por título Storytelling para mejorar tu comercio. En este taller descubrirás cómo al cerebro humano le encantan las historias. Esta es la clave para comprender la importancia del contenido de este webinar. Mostraremos técnicas para contar historias que vendan, historias que te permitan mejorar tus resultados comerciales e historias que emocionen a tu clientela. Creer que un pequeño comercio no tiene necesidad de contar su historia para vender es una creencia limitante, además de situarte lejos de la realidad. Actualmente, como sabemos, la transformación digital ha provocado que el uso de redes sociales para vender sea una estrategia que podría ser tu aliada para aumentar las ventas, pero ¿sabemos cómo contar tu historia y vender? Pues hoy te lo vamos a enseñar. El taller va a ser impartido nuevamente por Reyes Puello, a quien damos la bienvenida y a la que ya conocéis de los 2 talleres anteriores. Reyes es consultora para el cambio de personas y organizaciones, licenciada en Derecho, experta agente de igualdad desde 2009 y formadora especialista en comunicación, género, recursos humanos y ventas. Con más de 25 años de experiencia en formación y desarrollo de competencias, ha desarrollado programas de formación para mejorar la calidad en la atención al cliente para organizaciones como la del Ayuntamiento de Sevilla, Confederación de Empresarios de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Pomodoro Franquicias, Nembu Gourmet o APES en Sevilla. Como podemos ver, un amplio y extenso currículum del que hoy vamos a ser una vez más testigos. Como siempre, terminar recordando que podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas y que, lógicamente, Reyes va a contestar a todas las que el tiempo nos permita. El taller y la presentación, como todos los demás, se van a colgar en el portal comercio.camarasandalucía.com una vez finalizado el ciclo, que ya nos quedan 2 para la semana que viene. Una vez estén todos terminados, se colgarán los talleres y podréis acceder y descargar toda la información que queráis al respecto. Una vez que, bueno, pediros también, por favor, que intentéis cumplimentar el cuestionario de satisfacción que os vamos a mandar a vuestros correos. Es un cuestionario muy light, muy sencillito, nos va a llevar más de un par de minutos y nos va a ayudar tanto a vosotros como a nosotros para saber qué es lo que de verdad demandáis y qué es lo que tenemos que ofreceros. Ya no os quito más tiempo, ya está bien, con lo cual voy a dar paso a la ponencia, poniendo de nuevo las cámaras de comercio a vuestra disposición. Agradeceros de nuevo vuestra fidelidad, como he dicho al principio, y por mi parte, cuando quiera, Reyes. Muchas gracias, Mariló, por tus palabras. Por supuesto, agradecida también a Cámara por este programa, ¿no? que efectivamente tiene esa participación, ¿no? Llegar a más de 6.000 comercios me parece un dato importante. Bueno, pues yo quiero daros de nuevo la bienvenida a todas las personas que estáis en la sala. Y me gustaría compartir con vosotros una idea principal para el taller de hoy, ¿no? Y es que lo que no se comunica no existe. Esto ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero parece que todavía hay por ahí pequeños comercios
que esto no lo han tenido en cuenta o han considerado que es de otro planeta o no sé lo que ha sucedido ahí, pero efectivamente todavía no lo han puesto en práctica porque no comunican como tal su idea. Yo voy a empezar a compartir una presentación que tengo, que será la que tendréis después disponible. Segundo, que se ponga esto a pantalla completa. A ver, sí, yo creo que ahora todo el mundo la ve a pantalla completa. Bien, los objetivos que teníamos para esta mañana, como comentaba Mariló, resumidamente podrían ser aprender a comunicar tu historia, conocer cómo esa historia puede impactar perfectamente para aumentar tus ventas, ¿no? Y esto se consigue fundamentalmente, y te doy ya la primera pista, ¿no? Que sería a través de la emoción, y comprender los elementos de una buena historia emocional. Es decir, cómo creo yo, cuál sería la ruta, cuál sería ese itinerario recomendado para crear un buen storytelling, ¿no? Hablaremos, entre otras cosas, pues del viaje del héroe, que supongo que igual alguna persona que ya está aquí en la sala lo conoce, pero parece un buen patrón como para contar una historia que emocione, ¿no? Pensar que cuando estamos hablando las personas no solamente están escuchando, sino que además de escuchar están sintiendo, ¿eh? Y esto lo veremos un poquito más adelante cuando veamos cómo funciona el cerebro humano. ¿Por qué necesitamos un storytelling? Bueno, yo creo que existen razones de peso comercial. Y yo aquí esta mañana voy a tratar de pulverizarlas, ¿no? Como a mí me gusta decir, para que al final todo el mundo entienda que esto verdaderamente es una necesidad, ¿no? Entre otras cosas porque venimos hablando en los anteriores webinars, como bien sabéis, que esa revolución silenciosa avanza, ¿no? Y me estoy refiriendo exactamente a esa revolución del comercio consciente, ¿no? El hecho de que avance esa revolución y que en definitiva en este tiempo, en este nuevo mercado, ¿no? Como hemos venido llamando así en los anteriores webinars, a este periodo, después de la irrupción de la pandemia, las necesidades del cliente indudablemente, o las necesidades de las personas indudablemente son distintas. Entre otras cosas porque las personas son distintas en relación al año 2019, donde todavía no había llegado esta pandemia, ¿no? Eso significa que hay cosas que han cambiado y eso significa que hay cosas que si no lo has revisado, lo tienes que revisar y además lo tienes que comunicar, porque, repito, lo que no se comunica no existe. Aprender a comunicar con emoción es lo que me gustaría que hiciéramos esta mañana, es decir, cómo somos capaces de hablar, de escribir, de grabar un vídeo para que el cliente empiece a sentir emociones, ¿vale? Esa es la clave de una buena historia. La oratoria digital, por otra parte, es clave para transformar tu comercio. Y ahí, pues no entraré en demasiadas honduras porque ya ha habido bastantes webinars sobre, bueno, pues cómo tenemos que contar nuestros servicios, nuestros productos en Instagram, cómo vamos a conseguir más likes. Yo ahí no voy a entrar en ese jardín porque no me corresponde, pero sí que me gustaría que entendieseis que el storytelling para la oratoria digital no es exactamente igual que otro storytelling. Bien, contar una historia a tu clientela, lo primero que va a permitir es activar la empatía de las personas que están escuchando, leyendo, viendo, etcétera, ¿no? Y cuando se activa la empatía en las personas, lo primero que sucede es que inmediatamente aparecen escenas en nuestro simbólico, en nuestro pensamiento, de identificación. Claro, esa identificación es lo que va a facilitar que se pueda crear ese vínculo emocionante entre tu clientela y tu comercio o tu producto, tu servicio o tú, ¿no? En definitiva, lo que tratamos con una buena historia es de aumentar esa confianza para que el cliente nos sienta cerca. Ya vimos en otro webinar que ahora se valoraba mucho más ese comercio de cercanía y necesitamos atraer a esos clientes y conectar con ellos para que puedan reaccionar.
En definitiva, si alguien pregunta qué es esto del storytelling, lo tenéis aquí en azul destacado, donde estoy marcando, es el arte de contar una historia empleando un lenguaje sensorial que facilite a tu clientela interiorizarlo, entenderlo y también identificarse. Voy a compartiros una breve historia que me parece genial, por breve sobre todo y por potente, que tiene que ver, a ver, aquí, con un servicio que yo creo que todos y todas las personas que estamos aquí en algún momento lo hemos utilizado alguna vez, ¿verdad? Que es el tren. Y vamos a ver cómo en tan poco tiempo se cuenta tanto. Un segundito, porque Renfe, como sabéis, no vende, a ver, compartimos sonido, no vende billetes, vende, igual que nosotros, experiencias. Vamos a verlo. Se vende billete de tren. Incluye aprobar una oposición, un café, una conversación con tu padre, pensar un tuit que puede hacerte famoso, 2 cafés, 3 cafés, contar 133 vacas charolesas, las obras completas de Benito Pérez Galdós, 156 diapositivas de una presentación, una idea que cambie el mundo, que cambie el mundo, que cambie el mundo. Conocer Palencia. Ver la semifinal de la Eurocopa, un oso pardo. Escribir una canción que cantarán 2 generaciones. Hablar chino, un boceto de algo. Un sueño que ojalá se cumpla, que ojalá se cumpla, que ojalá se cumpla. ¿Qué dice el Berliner Zeitung? 3 temporadas de esa serie de la mafia. Descubrirle a él, a ese no, al otro. Aprender a hacer espagueti a la matriciana. Corregir un texto muy importante que acabará leyendo a alguien muy importante. Hacer nada. Una foto de 1000 likes. Darte un paseo, otro paseo, darle vueltas a cosas trascendentales como si apuntarte a yoga o a esgrima. Que se te duerma el brazo y hablar mucho con otros y contigo mismo. Esta es una lista que por suerte no acaba nunca. Un minuto 14. Un minuto 14 es exactamente lo que dura esta historia. Y fijaros la cantidad de cosas que está comunicando. ¿Alguien ha podido percibir qué es lo que tiene esta historia de diferente? Si queréis, lo podéis compartir en el chat, ¿vale? ¿Por qué esta historia nos conecta o por qué esta historia nos hace que estemos cerca de ese servicio que presta Renfe? ¿Hubiese sido lo mismo si hubiese contado cómo son sus trenes, cómo son sus asientos de cómodo, cuánto valen el billete, cuáles son sus ofertas, qué tipo de rutas hacen? Seguramente no, ¿verdad? Y seguramente no, porque efectivamente, como dice una persona en el chat, porque lo que está transmitiendo son la multitud de experiencias que se están produciendo en ese consumo de ese servicio. Dice aquí otra persona, dice, es una consecución de momentos con los que todos nos podemos identificar. Efectivamente, ¿vale? De eso se trata. ¿Por qué? Porque Renfe sabe que cuando tiene que contar una historia, esto va de personas. Y ahora os explicaré un poquito más adelante. Al cerebro humano le encantan las historias y esa es la razón por la que la mejor manera que tenemos de comunicarnos es a través de las historias. Ahora bien, una historia puede ser más plana, más lineal o más emocional. ¿Y dónde está la clave para que podamos activar esa emoción en el cliente? Pues muy sencillo. Tenemos que incorporar determinadas estrategias, determinados grupos de palabras, determinadas evocaciones, en definitiva, que son las que van a activar esas experiencias que están ahí en la memoria de cada una de las personas que está escuchando la historia, ¿vale? Si os cuento otra que tengo por aquí, después os lo comentaré. En esta ocasión tiene que ver con Perú, pero esta la voy a dejar para explicaros un poquito lo que tiene que ver con la creatividad. Bien, por tanto, creo que aquí todas las personas ya tenemos claro que el storytelling es ese arte que nos va a servir para contar historias. Y mirad, aquí hay una cuestión, a ver, ¿por qué no se pone esto en pantalla completa?
acuerdo? Ahora, aquí una cuestión que siempre me sucede en muchos webinars cuando imparto. Sí, bueno, eso está muy bien lo de la historia, Reyes, pero es que a mí no me sale, ¿no? Bueno, si no te sale, esto es cuestión de entrenar. Y es cuestión de entrenar y también es cuestión de utilizar herramientas que puedan ser interesantes para que puedas entrenar. Mirad, ahí tengo una pregunta poderosa para vosotros y vosotras esta mañana. ¿Sabes cómo contar tu historia para vender? ¿No? Esa sería la pregunta clave que nos tendríamos que hacer esta mañana. Realmente no es fácil y no es fácil tampoco después de la pandemia. Sin embargo, ahí he cogido un fragmento que he encontrado en una web corporativa que desde mi punto de vista tiene bastantes ingredientes que lo hacen interesante y esa es la razón por la que lo he extractado. El último año nos ha mostrado lo terrible que puede llegar a ser estar lejos de ti. Los recursos de la tierra se agotan. Queremos invitarte a compartir nuestra responsabilidad para hacer del planeta un lugar más sostenible para las personas. Estamos deseando reencontrarnos y comenzar. ¿Quieres saber cómo lo vamos a hacer? O sea, yo creo que en 8 o 9 líneas que tiene no se puede decir más en tan poco tiempo. Fijaros que se habla, porque no vamos a evitar y no vamos a obviar unas emociones que tienen que ver con la incertidumbre, que nos conectan con nuestros miedos, ¿verdad? De ese momento de la pandemia y de todo ese calvario de confinamiento que hemos vivido y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, tenemos que apelar a algo que nos une, ¿no? ¿Y qué hacemos aquí? Apelamos a la tierra, ¿no? Porque la tierra, yo creo que esto ya está claro, ¿no? Lo venimos diciendo en todos los webinars, ya ha gritado socorro, ¿no? Y lógicamente tenemos a las personas y al planeta en el centro, no solamente porque tengamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino por nuestra propia responsabilidad para dejar a las siguientes generaciones un planeta mejor, ¿no? Y en ese sentido se apela a la tierra, pero después se vuelve a, queremos hacer equipo contigo, ¿vale? En este sentido, porque esto es algo de todos. Acordaros lo que hablábamos en el primer webinar sobre el comercio consciente, la importancia que tiene crear comunidad en este momento. El cliente valora la cercanía, pero quiere sentir esa comunidad, quiere saber que puede contar contigo, igual que lo hizo en aquel momento, ¿no? Y, por supuesto, expresar con palabras positivas, porque si yo digo estamos deseando reencontrarnos y comenzar, ahí es que no hay nada negativo, ¿vale? Es un conjunto, una concatenación de palabras positivas que lo que van a hacer es invitar a la acción, porque además estoy utilizando un infinitivo, ¿vale? Si yo termino mi historia pero no hago una pregunta, no estaría haciendo una llamada a la acción, ¿verdad? Y esto es fundamental cuando se trata de vender. Yo quiero que tú, cliente, vengas aquí, porque persuadir que es que tú quieras estar aquí, ¿no? Conmigo, que vengas a mi barco, ¿no? Aquí, que vengas a mi banco, ¿no? Que te sientes aquí a mi lado, ¿no? Que quieras estar a mi lado. Por tanto, una buena historia, quedaros ya con este flash inicial, debería de terminar siempre con una llamada a la acción, que pueda ser una pregunta o que pueda ser un imperativo o pueda ser una invitación, pero las preguntas funcionan bastante bien porque al cerebro le gusta eso de los retos, ¿vale? Bien, las emociones, por tanto, tenemos que tener claro que nos sirven para muchas cosas, pero para una fundamental, para la que nos sirven, que debemos saber nosotros como comercio, es que nos sirven para vender. ¿Por qué? Porque por una razón, porque cuando yo estoy emocionando, las personas y nuestro cerebro tiene esa facilidad, al cabo del día estamos tomando muchísimas decisiones, pero muchas se están tomando no de forma racional, sino de forma inconsciente, ¿vale? Por tanto, es ahí donde tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay muchas decisiones a lo largo del día que vamos a tomar de esta manera, actuemos en esa línea, porque ya el cerebro se va a ocupar después de buscar una justificación y hacerte creer que realmente era eso lo que necesitabas, ¿no? Cuando ni siquiera cuando saliste de casa pensabas en ello, ¿no? En definitiva, te va a convencer de que tienes que comprar este producto más caro porque de esta manera está siendo más sostenible y esto es un valor añadido, etcétera, etcétera, ¿no?
Por tanto, pensar siempre que cuando vamos a redactar nuestra historia, a crear nuestra historia, a construir nuestra historia, es importante que pensemos en algo que ya decía Maya Angelou, ¿no? Esta frase a mí me encanta y quienes me conocéis sabéis que la utilizo a veces en otras sesiones, porque efectivamente es que creo en ella, ¿no? Las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, ¿no? Pero nunca van a olvidar cómo la hiciste sentir. Y esto tiene que ver con esto que yo estoy hablando esta mañana, porque ¿sabemos cuál es el poder que tienen las emociones? Esto es una pregunta para todos y todas, ¿eh? Si lo sabéis, contestarlo en el chat, porque las emociones son muy poderosas, tan poderosas que tienen una característica que es precisamente lo que permite que podamos aumentar nuestras ventas o podamos crear esa comunidad que estábamos hablando, ¿no? Bueno, si alguien no sabe, si alguien no sabe a ver, aquí tengo una pregunta en el chat, me gustaría que las videoconferencias y las reuniones las pudiéramos los nombres en español. Ah, bien, Francisco. Sí, bueno, se ha utilizado esto de storytelling precisamente porque hay muchas personas que lo identifican de esa manera. Estoy de acuerdo contigo en que no tenemos que anular nuestra lengua y storytelling, como ya acabo de explicar, es el arte de contar historias. Pero es verdad que al ser una palabra más corta, y esto también ayuda en los mensajes de redes, se viene utilizando y esa es la razón por la que se ha utilizado así. Pero te agradezco tu sugerencia. Bien, el poder de las emociones, como veo que nadie me lo va contando aquí en el chat, pues simplemente quería deciros que el poder que tienen las emociones es que son contagiosas, ¿vale? Anda por ahí un vídeo, me parece que es de Elsa Punset, que está en redes, ¿no? Donde hay unas personas en cámara secreta que entran en un vagón de un tren, comienzan a reírse y a los 2 minutos está todo el vagón destornillándose de risa, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente los humanos tenemos esa característica y efectivamente se contagian. Cuando vamos a vender necesitamos comunicarnos eficazmente, ¿no? Yo creo que en esto estamos todos y todas de acuerdo. Y si no, pues lo pactamos, ¿vale? Porque a mí me encanta, si hay alguien que no está de acuerdo, lo pactamos. Pero creo que aquí coincidimos y es algo consensuado, que necesitamos comunicarnos eficazmente y además diferenciarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos diferenciamos, realmente estamos haciendo lo que acabo de poner ahí. Es decir, estoy transmitiendo mis valores, esos que me van a diferenciar de otro comercio, y además de esta manera puedo estar potenciando o aumentando mi atractivo. Claro, yo necesito que las personas, mi público, por decirlo de alguna manera, reconozca esos valores que tengo. ¿Para qué? Para que me valore y opte por comprarme a mí o consumir mis servicios. Pero para eso tengo una tarea principal antes, que es la que tenéis aquí. Aquí tenéis un conjunto de valores, ¿verdad? Confianza, innovación, liderazgo, honestidad, motivación, asertividad, empatía, creatividad. Los valores, esto es una tabla que esto podría ser infinita, ¿no? Porque cada persona, entiendo que en vuestra identidad corporativa y comercial ya tenéis determinados valores, confianza, calidad, cercanía, compromiso, el que sea, ¿no? Que ya lleváis transmitiendo durante más tiempo. Pero la primera tarea debiera ser reconocer esos valores que tenéis. ¿Por qué? Pongo aquí, pues muy sencillo, porque si yo no tengo claro mis valores que quiero comunicar, ¿cómo voy a crear una historia? ¿Vale? Mirad, aquí os voy a indicar, os voy a sugerir que penséis en una serie de valores, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes que tienen que ver pues, con el valor de la calidad, ¿verdad? Ese premium quality, que tienen que ver con la cercanía, la compra en comercio de cercanía, otra etiqueta de consumo consciente, o una imagen aquí que hace referencia a esa creatividad, ¿no? A otros valores, responsabilidad, pasión, respeto, colaboración. Bien, la pregunta para vosotros y vosotras, ¿vale? Esta mañana, que me gustaría que os hicierais, no hace falta que compartáis,
sería cuáles son los valores por los que te reconocen. Es decir, párate, escríbelo y cuando lo escribas, vuélvelo a leer. Porque cuando tú leas en voz alta ese valor y lo escuches, me gustaría que reflexionaras en qué sientes al escucharlo. Porque ahí es exactamente donde está la información que te va a permitir crear una buena historia. Las personas, cuando estamos comunicándonos a través de historia, estamos generando lo siguiente: nuestro cerebro no distingue entre ficción y realidad, ¿vale? Y además está programado no para buscar ni siquiera la verdad, sino para sobrevivir, de manera que continuamente se mueve entre esa, desarrollando la imaginación y buscando esos puntos de identificación, porque además los humanos somos seres que estamos programados para ser sociales, para estar con otros, ¿verdad? Esto ya lo hemos dicho, somos ecodependientes, dependemos de la tierra, pero también interdependientes, dependemos de los otros, con lo cual, cuando estamos escuchando una historia, está sucediendo esto en nuestro cerebro, ¿vale? La parte del hemisferio izquierdo, como ya sabéis, es una parte más lineal, más lógica, más basada en esa realidad, más secuencial, ¿no? Más medido todo. Sin embargo, en la parte derecha es donde suceden todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la fantasía, con la visualización, con la intuición, con cuestiones que van a dinamizar nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿vale? Y esta información es muy importante porque yo tengo que tener claro una cosa, que es la siguiente: ¿el mensaje de tu actividad comercial es idéntico al que tenías en 2019? O mejor, te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Tienes un nuevo mensaje que comunicar a ese nuevo mercado? Y cuando digo a ese nuevo mercado, me estoy refiriendo a ese nuevo mercado post-COVID o después de la irrupción de la pandemia. Porque esto hay que pensarlo, ¿eh? Seguramente el mensaje es distinto. Y es distinto por lo que ya venimos hablando, ¿verdad? Porque nuestros clientes también han cambiado sus necesidades. El escenario comercial actual, lo veíamos el otro día, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que tenéis aquí en la pantalla. Por un lado tenemos ese entorno VUCA demoledor, viene esa ola, la pandemia, ¿no? Acordaros de esas imágenes que vimos y además tenemos que añadirle nuestros objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿vale? Bien, ¿qué supone esto? Pues esto lo único que supone es que va a generar nuevos valores o comportamientos de compra, como ya hemos estado viendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es un problema, esto es una oportunidad. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque esas nuevas necesidades, y en concreto el cliente en este momento opta por cuestiones que son más éticas, ecológicas, sostenibles, donde nos cuidamos y cuidamos al planeta, ¿vale? Todo lo que ya vimos, ¿eh? Esto es lo que está provocando que avance esta revolución silenciosa que es el comercio consciente. Estamos hablando ya de economía circular, estamos hablando de pasar ya a otro formato de ventas, estamos hablando de una responsabilidad social donde ya el greenwashing no vale, esto ser verde de mentiras no sirve para nada porque tiene un recorrido muy corto, se vuelve en contra nuestra, ¿vale? Y por tanto, esa es la razón por la que tendríamos que comunicar un nuevo una nueva historia. Nuestro mensaje, nos tendríamos que preguntar, ¿realmente me diferencia de otros comercios? Porque este dato es fundamental, ¿eh? Piensa que no estás creando una historia para escribir un cuento, y convertirte en autor o autora del año. No, estamos creando una historia para diferenciar nuestro comercio, nuestro servicio o producto de otro. Por otra parte, nuestro mensaje comercial tiene que estar alineado con todo esto que venimos hablando. Ahí tenéis en la pantalla una foto, una captura de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las 5 P de los mismos, ¿no? Acordaros que esto ya lo vimos, las 5 P se referían a personas, prosperidad, la paz, alianza, que en inglés es partnership, ¿no? Y planeta, ¿vale? Esto que tengo aquí
son las claves de ese desarrollo sostenible que queremos promover entre todos y todas, co-creando ese nuevo estilo de comercio, esa nueva realidad desde nuestro comercio con nuestra clientela. Y para eso tengo que revisar cómo es el mensaje que estoy dando. Mirad, aquí hay una razón de peso fundamental para pararse a hacer una buena historia. Y es que si yo quiero hacer diana en el corazón de mis clientes, yo tengo que ser coherente. Es decir, un mensaje que dice una cosa y cuando ese cliente me visita en mi comercio o vive la propia experiencia de compra, bien pudiera ser online, por supuesto que sí, y no hay coherencia entre lo que yo digo y muestro y lo que yo hago, eso se cae, ¿vale? Eso se cae porque eso no genera confianza. Y si no genera confianza, va a ser prácticamente, y sin el prácticamente, imposible que tú puedas fidelizar clientes. Recordemos que es algo que vamos buscando todos los comercios, ¿no? Os pongo aquí que huyáis del greenwashing. El greenwashing es, yo me pongo ahora una etiqueta reciclada, sin embargo no separo la basura, no utilizo energía en mi local limpia, no dono el excedente, sino que lo tiro a la basura, me importa un pimiento eso del cero desperdicio y eso que lo hagan otros, ¿no? Mira, esto no se sostiene, ¿eh? Por tanto, quedaros con eso, que hay que ser coherentes, creíbles y, por supuesto, honestos, ¿vale? Y honestas. La historia tiene que ser emocionante. ¿Por qué? Pues muy sencillo, os lo destaco en azul, porque sin emoción ya os digo yo que no hay acción. Y si no hay acción es imposible que pueda, cuando hablo de acción no quiero decir que yo salga a la calle físicamente a comprar, ya sabemos, ¿verdad? Con todo lo que tenemos ya conocido y visto del tema digital, que podemos comprar desde casa, pero hay que tener la acción, ¿verdad? Hay que poder darle a ese clic. Aquí os pongo el objetivo de desarrollo sostenible número 12 que tiene que ver con la producción y el consumo responsable, básicamente para que no se nos olvide. Claro, si yo tengo un mensaje donde estoy promoviendo esto, pero después mis bolsas son de plástico, pues como que pita un poquito, ¿no? Ahora, si son de papel o incluso son de tela o son de un material reciclado, últimamente estoy viendo bastante, me imagino que vosotros también, mucha publicidad de plástico recogido de los océanos, ¿vale? Bueno, pues esto puede ser interesante. Bueno, también estaba viendo que ese plástico para generar ese material se compra fuera de España, ¿no? Y eso me gusta menos porque significa que aquí todavía no ha llegado esa conciencia de las 3 R, ¿no? De lo que veíamos de reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? El eje del nuevo mercado, lo venimos hablando en otros webinars, lo tenéis aquí. Personas, compromiso y planeta. Es decir, tenemos desde nuestro comercio que con nuestro mensaje expresar que estamos comprometidos con las personas y que estamos comprometidas también con el planeta. Lo podemos hacer de muchas maneras, lo podemos hacer a través de nuestra, si usamos una plataforma, lo podemos hacer a través de nuestras actualizaciones en Instagram o en Facebook, dependiendo de las redes que estemos utilizando. Lo podemos hacer respondiendo a estas preguntas que hay aquí, ¿no? ¿Realmente cooperas con otras empresas u ONG o asociaciones? ¿Practicas las reglas de las 3 R en tu comercio? Eso de reducir, reutilizar. Donas los excedentes, separas la basura, en fin, preguntas que tienen que ver con esto. Pero si todo esto es importante, aprender a comunicar con emoción lo que ofrece lo es todavía más. Mirad, estos son 4 premisas que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una historia. Primero tengo que conocer a mi cliente, después tengo que definir la historia, después voy a pensar mi mensaje y voy a revisar porque si no lo he hecho tengo que añadirle emoción, ¿vale? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque si no emociona no hay acción. Mira, yo tengo aquí algo que utilizo muchas veces en mis cursos presenciales para trabajar con el desarrollo de storytelling, que es una herramienta, que es esta que hay aquí, no sé si se ve, yo creo que sí, ¿vale? Que son unos cubos que yo voy a pasar a mostraros ahora mismo, ¿vale? Esto es una cajita que tiene una serie de cubos donde hay una serie de imágenes, ¿vale?
Y con esta herramienta se pueden crear historias de manera que, bueno, tenéis aquí las instrucciones de cómo podríais utilizarlo dependiendo de los niveles, pero básicamente, y así para andar por casa o por webinar, ¿no? Sí que pues, os puedo recomendar que utilicéis esto moviendo los cubos y a partir de una de las carillas del cubo tratar de contar una historia que tengan todas las imágenes que hay dentro de ese cubo. Para seguir desarrollando tu expertise, por decirlo de alguna manera, el cubo, como estáis viendo, no sé si lo veis, ¿vale? Tiene un dibujo en cada cara, de manera que esto me va a obligar a mí a, si aquí hay una chica que se está riendo a carcajadas, pues tendré que contar una historia donde haya alguien que se ríe a carcajadas. Pero es que aquí tengo otro lado, que hay un señor levantando pesas. Bueno, pues a ver cómo soy capaz de montar la historia. Esto es básicamente, como yo digo, para cacharrear, ¿no? Para empezar a foguear, a ver esto de contar una historia, si es fácil, difícil o cómo es, ¿no? Mirad, tenemos que tener en cuenta que nuestra narración tiene que ser emotiva. ¿Por qué? Porque alrededor de un 70% de nuestros pensamientos tienen el formato de narración. Con lo cual, sí o sí, vamos a necesitar nuestras historias para poder impactar en el cerebro de los clientes. Y esto solamente lo vamos a poder hacer cuando somos capaces de crear en esa historia secuencias cortas con causa y efecto. ¿Por qué? Os lo pongo ahí, esto es purita neurociencia, porque el cableado que tenemos en el cerebro nos permite el aprendizaje y recordar de esa manera. Por tanto, cuando a medida que vamos a ir recibiendo esa información, lo que hace el cerebro es inmediatamente busca una experiencia ya existente para poderla conectar. Se activa además una parte del cerebro, que tampoco quiero que os la aprendáis de memoria, pero bueno, es que se llama ínsula cerebral, que será la que va a buscar esas experiencias pasadas similares para volver a sentir esas emociones que tanto nos gustan, emociones que pueden ser alegría, disgusto, tristeza, miedo, la que sea, ¿vale? Por tanto, nuestro cerebro está buscando continuamente el poder experimentar y no tenemos que desaprovechar esto en base a nuestros clientes. ¿Por qué importan los 5 sentidos en la comunicación? Bueno, pues muy sencillo, porque si yo lo que quiero es activar emociones, necesito utilizar una forma de comunicarme que sea emocional, que llegue al corazón de mi cliente y le permita sentir esas emociones. Sin embargo, os hago ahí otra pregunta que dice, ¿siempre debo incluirlos en mi narrativa? Esta pregunta sí que me gustaría contestarla esta mañana porque oigo por ahí muchas cosas y algunas no son del todo ciertas. Hay personas que dicen, sí, en las historias tenemos que incluir sí o sí vocablos y secuencias que hagan referencia a los 5 sentidos. Mi opinión es otra, ¿vale? Y la de otros expertos también. ¿Por qué? Porque una buena historia no tiene por qué necesitar los 5 sentidos. Es decir, yo puedo utilizar unas referencias a 2 de los sentidos y ser una buena historia. Es decir, no necesito que haga referencia a los 5 sentidos. Sin embargo, luego nos vamos a encontrar en las redes cuestiones como esto, por ejemplo, ¿no? Que hice una captura que lo puse aquí, donde tengo un mensaje por un lado, ¿verdad? De esta tienda, ¿no? Biotremol dice, la naturaleza no nos necesita, nosotros la necesitamos a ella. Vale, esto es un mensaje recordatorio, pero después aparecen fotografías, lo mismo aparecen del producto, que aparecen llamadas a la acción, ¿no? Para que te unas a nuestro equipo y sea posible que hagamos ese cambio visible, ¿no? O aparecen imágenes de la naturaleza. Es decir, que dentro de la comunicación digital el espectro sí que va a ser más amplio. ¿Sabéis lo que sucede cuando utilizo la palabra sopa en mi discurso? ¿O aroma? ¿O flor? Pues lo que sucede, y digo lo que sucede si mirásemos así con un escáner, ¿no? Es que se activa ese córtex sensorial que tenemos en el cerebro, relacionando esas palabras con las acciones.
Por lo tanto, perdón, esas palabras con las imágenes, de manera que cuando lo evocamos, inmediatamente vamos a sentir eso que sentimos cuando llegamos a lo mejor a casa en invierno, tenemos mucho frío, tenemos un plato de sopa caliente por delante, ¿no? O cuando compramos flores y las llevamos para casa y por el camino olemos esas rosas o esos clavel o las flores que compremos, ¿no? O los nardos, lo que sea. Por otra parte, también es importante que tengamos en cuenta que esto es fundamental porque a mí me interesa que mi historia se recuerde. Y para que mi historia se recuerde tiene que ser una historia que emocione y que conecte con esas experiencias pasadas del cliente. Cuando yo quiero ser persuasivo, sí o sí voy a tener que contar historias emocionales. Y voy a tener que contar historias emocionales porque si no, no voy a poder sincronizar la mente de mis clientes. Mirad, voy a dejar de compartir un momentito y voy a compartir, como os había comentado, esto tiene ya unos añitos, pero es que me parece bastante bueno, de la marca Perú, ¿no? Es una campaña de lanzamiento internacional de la marca Perú, que bueno, aunque no sea de nuestro país, sí que nos sirve para precisamente ver exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver cómo se crea una historia que emocione y que conecte. ¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. Urgente. ¿Quién lo envía? Usted, hace 20 años. Gracias. ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco, o me conozco, y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Y tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este vídeo. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? Nah, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? En fin, después de todo ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú. Cariño. ¿Que vuelves tarde, verdad? ¿Has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú. ¿Qué os parece? Yo creo que no les falta emoción, ¿no? Quizás es justamente lo contrario, ¿no? Demasiadas emociones contenidas en tan poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que están mostrando
es que la vida, hay una frase clave en el texto, en la narrativa, en la redacción, cuando dice la vida es una sucesión de momentos, ¿no? Eso, ahí hay una clave que entra de forma oral, pero ya sabéis que lo de oral poco importa, ¿no? Porque es un 7%, ¿no? Ya nos lo decía Albert Mehrabian, ¿no? Solamente el 7% lo transmitimos de forma oral, el resto lo hacemos de otra manera, con otros recursos que tenemos en las personas para comunicarnos, y sin embargo no le falta emoción. ¿Por qué? Porque lo que se está vendiendo es experiencia, y es precisamente ahí donde quiero que tengáis claro que cuando vamos a crear nuestra historia tenemos que poner el foco. Realmente lo que vamos a vender es una experiencia. Es importante que conozcamos nuestro producto, es importante que conozcamos la calidad, es importante la durabilidad, todo eso por supuesto que es importante, pero a la hora de comunicar, el cliente lo que va a percibir es experiencia. De hecho, en la actualidad, y lo siento por utilizar otra palabra en inglés, estamos pasando, como vamos a ver, del storytelling al story doing, ¿vale? Y es que las marcas ya lo que están pretendiendo es que las personas no solamente escuchen sus mensajes, sino que también vivan su experiencia. En este sentido, os compartiré luego un vídeo que tengo aquí precisamente de Coca-Cola, para que veamos un poquito cómo se hace esto. Por tanto, decía que tenemos que tratar de sincronizar. Importantísimo que conozcamos ese círculo de oro de Simon Sinek. Si alguien no sabía lo que es esto, es muy importante que cuando tú vayas a comunicar tu esencia, la esencia de tu producto, de tu nueva forma de ser, acordaros de lo del cambio del paradigma que habíamos visto, ya esto no va de tener, hacer, ser, esto va ahora al contrario, de ser, hacer, tener, ¿no? Pues yo tengo que explicar qué hacemos, cómo lo hacemos y qué hacemos, es decir, cómo estoy siendo ahora en este nuevo mercado. Y tengo que tratar de pensar en esas maneras más emocionales de llegar a mi cliente a la hora de hacerlo. Hay 5 elementos clave en cualquier buena historia. Claro, una pregunta potente sería, ¿has escuchado hablar del viaje del héroe? Yo creo que sí, ¿no? Que la mayoría de las personas ya hemos hablado o hemos escuchado hablar de este viaje del héroe, ¿no? Donde está en el mundo ordinario, de pronto siente esa llamada a la aventura, puede haber un rechazo a la llamada, puede haber incluso un encuentro con el mentor o con el guía, ¿no? La persona guía va a cruzar ese umbral, ¿no? Donde ya va a entrar en un mundo especial, mágico, donde suceden las cosas. Allí se va a desarrollar pruebas aliadas, va a encontrar aliados, enemigos, puede encontrar todo eso. Se van a producir acercamientos. Hay un momento álgido que es el de la gran prueba, donde después hay una recompensa y se inicia el camino de vuelta. Y cuando vuelve, esta persona que salió aquí de su mundo ordinario era ya un héroe que ha resucitado. Y por tanto va a regresar con ese elixir. Esto lo vamos a simplificar de esta manera, que es como normalmente lo explico, porque me parece bastante más fácil para que podáis entenderlo. Mirad, cuando hay que crear una buena historia necesitamos un personaje, y esto es fundamental, y el personaje puede ser yo, puede ser mi cliente, puede ser un gato, puede ser una máquina, puede ser quien sea, pero hace falta un personaje. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese personaje no va a haber un protagonista. Entonces, me da igual que el personaje sea real o ficticio, pero es muy importante que tenga una funcionalidad clara dentro de la historia. Después vamos a encontrar un obstáculo, problema, contrariedad, conflicto, llamarle como queráis, que realmente debe coincidir con lo que tú has identificado en el mercado que falla y para lo que tú has venido a dar respuesta. Has venido a dar respuesta porque quieres estar más cerca de tu cliente, has venido a dar respuesta porque tu clientela son mayores y tienen movilidad reducida, por tanto le vas a llevar la compra a casa, has venido a identificar que se está contaminando y por tanto tú vas a poner tu granito de arena junto con tus clientes para cuidar el medio ambiente, lo que sea, ¿vale? Por otra parte, esto
digo que es un obstáculo, un problema, pero se va a volver realmente en algo que es lo que a ti te va a servir para mantener esa curiosidad y para atraer al cliente, ¿vale? Porque es lo que va a lograr, es lo que va a permitir que conecte con algo que él o ella también siente. Por otra parte, necesitamos describir un entorno. Un entorno es un lugar, un hábitat, donde las cosas suceden. ¿Cómo es? De la historia. Sucede en la ciudad, sucede en el campo, sucede en el universo, sucede en el mar, sucede donde sucede, ¿no? Tenemos que describir ese entorno. ¿Para qué? Para ir dando pinceladas de la cultura, describiendo la cultura con palabras emocionales que hagan referencia a esto. Por otra parte, también necesitamos el propio trayecto o viaje, ¿verdad? Ahí tiene que haber un desplazamiento, ¿no? Un movimiento de un lugar a otro, porque eso va a ser exactamente el recorrido de tu presentación que en esta historia. Es decir, tú vas a presentar esta historia, pero parte de un punto y va avanzando hacia otro, ¿vale? Y por último, necesitamos hacer un cierre, pero como yo digo, un cierre potente. Un cierre, no tiene, pongo ahí cierre o conclusión, en el sentido de que sí, tú tienes que concluir algo, pero no tienes que aportar la solución. Igual no existe la solución, que esto también a veces se confunde por ahí. Yo puedo terminar una historia y no haber dado con la solución, pero sí ponerme a tu servicio o a tu lado para juntos investigarla. Esto ahora mismo se ve así como una cosa un poco más rara, pero, o más lejana, pero esto es así. Yo tengo que hacer un cierre. ¿Para qué? Para que en ese cierre, cuando ya termine de contar la historia, movilice a la acción y lo haga a través de una buena pregunta, como decía, de una interpelación a través de un imperativo, etcétera, ¿vale? Es importante que tengas en cuenta lo que te voy a decir ahora. Primero, tienes que nombrar la emoción que siente el personaje. Es decir, si alguien tenía miedo o sentía tristeza porque el planeta se estaba esquilmando, hay que contar que esa persona estaba triste. Pero lo vamos a hacer mejor si hacemos lo siguiente, describiendo las manifestaciones físicas de esa emoción, para que ellos o ellas puedan deducir, las personas que están viendo tu historia. ¿Por qué? Porque si yo digo se sentía abatida todas las mañanas cuando miraba el jardín y encontraba botellas de plástico, aquí está claro que aquí hay una tristeza, una pena, un dolor, una rabia, ¿no? Todas esas emociones están debajo, pero yo tengo que dejar que sea el cliente o la clienta quien lo deduzca, ¿no? Por otra parte, es importantísimo que empieces con un personaje, porque las personas, para seguir el hilo de la historia, necesitamos saber de quién está hablando, con lo cual presenta a ese personaje antes de comenzar la trama esta de la historia con los 5 elementos que te acabo de comentar. Y por último, es importante que ese diálogo lo escuchen ellos. ¿A qué me refiero con lo del diálogo? Que no me digas en la historia. Y entonces las personas dijimos que no queríamos más un planeta de esta manera. No, así no. Siempre en activo. Las formas pasivas no dan fuerte. En aquel momento, cuando preguntamos a nuestros clientes, dijeron, no, queremos ir contigo para luchar contra esta lacra del planeta. Queremos luchar contra la contaminación medioambiental. Es decir, que oigan ese diálogo. Eso va a aumentar ese poder de impacto y de contacto que vamos a tener. Lo pongo en rojo para que no se me olvide, porque esto yo creo que todo el mundo ya lo sabe, pero es importantísimo. Existimos las personas en torno a las palabras. Es decir, nosotros cuando nos estamos comunicando, y vamos a poner ahora el foco en nuestra oratoria, realmente lo que estamos haciendo es activar la comunicación, pero desde la empatía, ¿no? Y lo hacemos con las palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras son las que nosotros lanzamos al aire o lanzamos a redes, ¿vale? O lanzamos al flyer o lanzamos a donde, al soporte que estemos utilizando, pero esto va a llegar a otra persona
Y la empatía siempre debe de acompañarnos cuando estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, es muy difícil que seamos capaces de crear un clima emocional amistoso que sea el primer paso hacia esa persuasión para que el cliente quiera venir a comprar y por tanto poder aumentar nuestras ventas. Hay que hablar con un lenguaje directo, y al menos eso es lo que se recomienda, y con entusiasmo. ¿Por qué? Porque muchas veces menos es más, como vamos a ver ahora. Hay que analizar también las pistas del lenguaje no verbal de tu cliente, porque si yo me estoy en mi local, en mi comercio pequeñito, comunicándome con un cliente y veo determinado gesto, a mí esto me tiene que dar una determinada información como para decir, hay algo que no ve claro, hay algo que no le parece creíble, voy a ver qué puedo hacer para facilitar esto y viro, por decirlo de alguna manera, mi lenguaje y cambio porque mi objetivo es este que tengo aquí, que es lograr la empatía con mi cliente. Utilizar el mismo lenguaje y el mismo código para comunicarnos en formato, en modo físico y en modo digital es un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque no utilizamos los mismos parámetros las personas para absorber la información. Por tanto, yo os preguntaba aquí, ¿qué te funciona mejor? ¿Te funciona mejor cuando te comunicas digitalmente en tu negocio o cuando te comunicas oralmente? ¿Dónde está la dificultad, no? Porque igual la dificultad radica en que venías utilizando lo mismo, ¿vale? Si queréis podéis compartir vuestras opiniones en el chat. Sobre cómo estructurar realmente esa estructura, esa historia, ese mensaje que voy a crear, ¿no? Que voy a empezar a lo mejor a crear con mis cubos, ¿no? Que había comentado, necesita una estructura. Y esa estructura es muy sencilla y esto venimos viéndolo, yo me acuerdo desde que estábamos en el colegio, ¿no? Siempre hay una apertura, ¿no? Un desarrollo, presentación, nudo, desenlace, ¿no? Apertura, desarrollo, cierre, ¿no? Y esto va a ser así. Mirad, para la apertura os voy a recomendar que utilicéis siempre una pregunta para recordar ese problema, obstáculo, no resuelto en el mercado. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a atraer, va a conectar con la necesidad que tiene tu cliente de resolver también ese problema para él o para ella. Hay que utilizar una historia que lo evidencie, es decir, no me hagas esa pregunta y luego me cuentes el cuento de otra cosa, sino hay que tratar de que esté alineado. Utiliza los datos o estadísticas que lo avalen, es decir, no siempre hay que utilizar datos, pero si hay datos que lo avalan y que me sirven, mi recomendación es que lo utilices, ¿vale? Cuenta que como nadie lo ha resuelto, pues por eso es la razón por la que ha nacido tu comercio o ha llegado tu comercio. Tú estás aquí para resolver este asunto. ¿Por qué? Para que te vean como quien va a resolver su problema y se dirijan hacia ti. Por otra parte, yo dentro de esa apertura puedo hacerlo, como os he dicho, con una pregunta que a mí me gusta bastante y lo recomiendo, pero también puedo hacerlo con una historia, con humor, haciendo una analogía, comparando dos productos, dos situaciones, dos sujetos, dos objetos. Puedo utilizar las metáforas, incluso puedo utilizar un ejemplo real, que esto, os lo pongo ahí en rojo para que lo tengáis en cuenta, es lo menos recomendado, porque esto de hablar de otros no mola, ¿vale? Yo tengo que contar la historia que tiene que ver conmigo. Venimos diciendo que no hay un planeta B, ¿verdad? Que la economía circular ya está en pista, que aquí tenemos que impulsar y co-crear este comercio consciente. Por tanto, vamos a explicar nuestra historia teniendo en cuenta estos parámetros, es decir, ¿qué haces tú desde tu comercio para cuidar las personas y el planeta? Yo creo que ya tienes ahí dos datos de entrada para empezar a crear tu historia bastante potente que te van a permitir conectar con tu cliente de forma emocional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer, por supuesto, destacando, y lo pongo aquí en mayúscula, nuestros valores. Y esos valores, pues lo vamos a hacer de la mejor manera que sabemos y que venimos haciendo. Hay que tratar de involucrar a las personas y esto lo hacemos con una narración persuasiva.
¿Por qué? Porque de esa manera el cliente, cuando escucha esas emociones, se va a identificar, ¿verdad? Acordaros del vídeo que hemos visto de Perú. Me identifico y termino queriendo ir a Perú, ¿vale? Y conocer Perú, ¿no? Bueno, pues esto es lo que buscamos con involucrar a las personas desde nuestra historia. Esto es un mantra sagrado en el arte de contar historias. Menos es más. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a una característica o funcionalidad o atributo que tiene nuestro cerebro. Vamos a captar y recordar mejor lo simple, lo sencillo, lo sincero, que cuestiones que tienen que ver con giros, algo que es a lo mejor pues más rocambolesco, algo que tiene que ver con palabras poco usuales, etcétera, ¿no? En este sentido, mi recomendación es que usemos siempre un lenguaje simple, huyamos del barroco a la hora de contar nuestra historia. Es importante que las oraciones sean cortas, pongo entre paréntesis, entre 12 y 15 palabras máximo. Palabras simples y cortas en al menos un 15% de toda la narración de la historia, ¿vale? Y por supuesto narrar en voz activa, como os he dicho antes. Otra cosa importante es que no usemos nunca lugares comunes en las historias, porque para hacer esto, no digo que no se puedan usar, claro que se pueden usar, pero hay que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien. Y si todavía no tenemos muy claro cómo hacer esto, mejor vamos a huir de esos lugares comunes. ¿Por qué? Porque al cerebro le va a llamar la atención o va a reaccionar más rápido ante una imagen que sea novedosa, que sea diferente, ¿no? Nadie ha visto una mano con una nariz y una boca, y por tanto lo primero que vamos a hacer va a ser mirar, y ya cuando miramos ya hemos captado esa atención, ¿no? Por tanto, vamos a tratar de buscar esos estímulos con esas imágenes diferentes. Dirígete siempre a tu público, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Las historias no valen para vender a todo el mundo, las historias hay que adaptarlas a tu público y esto solamente se hace, recuerda la premisa que te dije, que lo primero que había que hacer era conocer al cliente. Cuando tú tienes claro ya cómo es tu cliente, es mucho más fácil que tú crees una historia con un contenido que te va a permitir crear esa comunidad, ¿verdad? Donde ese cliente o clienta se sienta acompañado, ¿no? Y se sienta cuidado y que está cuidando contigo también el planeta. Porque de esa manera vas a captar su atención y vas a emocionarle. Y esos son dos ingredientes necesarios para que se produzca la venta. En el cierre hay que tratar de ser quirúrgico, ¿vale? Y cuando digo quirúrgico y quirúrgica, ¿no? En el sentido de que hay que quede claro que estamos cerrando, porque si la historia dura un minuto y medio para un vídeo de esto viral, tiene que quedar claro que vamos a cerrar. Por tanto, pidamos con claridad lo que sea al cliente, movilicemos a la acción. Hay que utilizar también una frase clave que normalmente siempre tenemos, ¿verdad? Un eslogan con entusiasmo, ¿no? Lo vamos a repetir porque además esto va a mejorar y a sostener la reputación que tiene nuestra marca. Y por supuesto hay que recordar ofrecer tu contacto, porque hay gente que acaba movilizando a la acción, pero luego no dice dónde encuentra el producto o servicio, o dónde estamos, ¿no? O dónde abrimos de nuevo nuestras puertas. Claro, esto hay que decirlo, ¿no? Porque si no, no se puede conectar. La oratoria digital tiene muchas formas. Yo he cogido aquí un ejemplo de ruta para crear un storytelling, por ejemplo, de un destino turístico, ¿no? Y esto es una captura que encontré en la red. Primero voy a estudiar las necesidades para identificar qué es lo que necesitan mis clientes. Voy a definir quién sería ese visitante ideal. Voy a crear la historia o el relato. Voy a hacer una experiencia piloto y voy a crear una campaña para ver cómo funciona, ¿no? Esto es una manera de trabajar para esa oratoria digital. Mirad, si recordáis, en el último webinar hablamos de este comercio sostenible, que es, de este proyecto, que acordaros, que se llamaba Despensa 77, y hablamos también de otro ECOSIC, que ahora hablaré. Y es importante que visitando su web veamos cómo existe esa alineación, esa coherencia que yo decía
entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos. Una empresa de comercio a granel. Y fijaros que dice, nace de la ilusión, palabras positivas, por crear un espacio donde hacer la compra de manera responsable y sostenible, de las ganas de demostrar que otras formas de consumo es posible y promover un cambio social. Avanzamos día a día con algo muy presente. Para nosotras los valores priman sobre el beneficio. ¿Quieres saber más? Poquito, pero llamando siempre a la acción. Otro ejemplo, esta vez de COSIC, acordaros, la empresa esta que estaba en Sevilla, en el mercado de los remedios, donde sobre todo llevan a cabo actividades, y lo destaco porque así se expresa desde el paradigma de la economía circular, siendo un aspecto que les diferencia, es decir, actividades bastante novedosas. Y luego incluyen palabras que están alineando exactamente su actividad, como alimentación saludable, ecología, sostenibilidad. Acordaros que esta era la imagen que aparecía y que eran servicios de desayuno saludables. Aquí en los servicios también se incluyen, porque no un servicio de desayuno normal, sino un servicio de desayuno saludable con residuo cero. Y hay mantras como este, por ejemplo, que por eso lo he incluido: desayuna bien y cambia tu vida, ¿no? Claro, esto tiene que ver con ese poder que también necesitan las personas, y ese cerebro que necesita creerse que es que puede hacerlo y tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Porque realmente nosotros lo que tenemos que contar es qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer si es que hay algo que ha cambiado. Y esto tenemos que hacerlo porque es la única manera de demostrar que estamos ya en este cambio de paradigma. Es decir, que somos parte de ese comercio consciente, de esa nueva revolución silenciosa que viene avanzando. Mirad, los consumidores hoy cada vez son más exigentes, y en ese sentido sí que me gustaría mostraros ahora este vídeo, porque hablamos también ya en el otro webinar de que los consumidores nos estábamos convirtiendo también en prosumidores, ¿verdad? Debido a ese poder que nos dan las redes para intervenir en la creación del producto o servicio, pero ahora las marcas cada día más están tratando de que además del storytelling están pasando a hacer lo que sería el story doing, ¿no? El story doing es otro concepto que va de la mano y que realmente lo que pretende es que viva esa experiencia de compra el cliente, o la sienta de tal manera que conecte, pero a través de esa experiencia que vive, ¿no? En el comercio local esto indudablemente puede facilitar la creación de redes o comunidades de apoyo. Esto tiene que ver con la dinamización del comercio, ¿no? Y en este sentido, un segundito, que voy ahora mismo a ver, a mostraros esto de Coca-Cola, que ya con esto voy a terminar. A ver si se me... Perdón. Bueno. A ver un momentito. A ver, me va a dejar. My friend, I will love you till
share with you everything I have to share. I mean, my woman, my money. When you call me, I'll be there. Cause you're my best friend, the only one who means something in this world. My friend, I will love you till the end. And I will share with you everything I have to share. I'll be my woman, my money. When you call me, I'll be there. And I will share with you everything I have to share. Bueno, yo creo que poco más habría que decir del story doing, ¿no? Esto de la máquina de Coca-Cola, un segundito. Ahora. La máquina de la amistad, poco más habría que decir, ¿no? Vender 800 Coca-Cola en 9 horas, o no sé cuántas Coca-Cola eran, esto realmente es fruto de esa idea, ¿no? A la hora de dinamizar. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta que esto ha llegado, que el story doing ha llegado y ahora tendremos que hacer en nuestro comercio esas adaptaciones. Pensar también que aquí hay otro factor y es que la gente está necesitando sentir. ¿Por qué? Porque venimos de ese patrón de la pandemia, ¿no? Donde hemos transitado por esa parte después de la ola, ¿no? Y ahora parece que ya, bueno, poco a poco vamos saliendo y necesitamos encuentros restaurativos. Necesitamos poder sentir que somos parte de esa comunidad y que todas las partes vamos a ganar. De esta manera, no te olvides de crear siempre esas comunidades, pero siempre que uses, incluso no, utilizando la tecnología como aliada, que es como debemos hacerlo, siempre situar las personas en el centro. ¿Por qué? Porque las personas y el planeta somos quienes necesitamos cuidado y el compromiso de tu comercio. Por tanto, eso es la clave de la historia que tenemos que crear. Y por último, voy a finalizar aquí simplemente con esas 5 Cs que son fundamentales en la comunicación, y es que a la hora de crear tu historia para mejorar tus ventas, tienes que tener claro que hay que crear una historia que te permita ser en el nuevo paradigma, no tener sino ser creíble, coherente, creativo, competente y carismático. ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a crear una historia que pueda tener fuerza o persuadir para mejorar nuestras ventas. Y por supuesto, sin olvidarnos de ese mensaje clave que venimos dando en los 3 webinars. Estamos en un momento en el que vamos a pasar, o estamos pasando de lo individual a lo colectivo, ¿verdad? De lo lineal a lo circular, ¿no? En la propia economía, y de lo global a lo local. Es decir, estamos de enhorabuena en los comercios locales porque efectivamente el cambio global y esa responsabilidad que nos exige lo vamos a lograr, pero siempre desde acciones pequeñitas en el ámbito local. Y hasta aquí puedo contar. Muchas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta, pues yo ahora voy a mirar aquí en el chat, ¿vale?
A ver, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta, lo dejamos aquí. Simplemente espero que os haya aportado algunas claves, ¿no? Que hayáis visto algunos ejemplos interesantes que hemos estado viendo. Sí, Mario, luego todo esto se va a grabar. Ahora os dirá mejor Mariló dónde se cuelga, ¿vale? En qué parte, quiero decir, cuelgan el webinar. Pero sí que se puede ver. Gracias a ti. Decía que espero haberos aportado algunas claves y algunas ideas frescas para que a la hora de crear vuestras historias, bueno, con la herramienta que sea, yo os mostré esta porque me parecía interesante, lo de los cubos es algo sencillito como para empezar así, ¿vale? Pero recordar que es importantísimo esto, ¿vale? Porque si no emocionamos será muy difícil que podamos aumentar nuestras ventas. Así que gracias y hasta pronto. Gracias, Reyes, una vez más. La verdad es que ha sido un taller muy interesante. Yo he cogido ideas no ya solo de comercio, sino a nivel personal también, con lo cual, Me alegro. gracias también. Y bueno, pues nada, agradecerte, tú ya terminas hoy con nosotros, agradecerte tu participación, que ha sido muy valiosa, con lo cual, bueno, esperamos contar en un futuro contigo nuevamente. Muchísimas gracias, Reyes. Vuelvo cuando queráis. Y a vosotros, pues bueno, nos despedimos un día más, ya estamos en el final del ciclo, nos quedan 2 últimos talleres para terminar, serían el jueves, la semana que viene no van a ser martes y jueves, ya terminamos con los 2 de la próxima semana, pero se van a impartir miércoles y jueves. El día 21, miércoles, tendremos la importancia de los influencers en el comercio. El jueves 22, la importancia de una buena imagen a través de la fotografía y el vídeo, trucos y consejos. Con esto terminamos el ciclo de estos 20 talleres, un ciclo muy completo que vais a poder acceder a él en el portal comercio.camarasandalucía.com. Una vez que finalice la semana que viene los colgaremos todos y podréis acceder tanto a los vídeos como a las presentaciones. Y además en el portal tenéis otros talleres colgados de las ediciones anteriores que muy posiblemente algunos sea también de vuestro interés. Bueno, pues nada, seguimos, nos vemos para la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día. Hasta luego.